Bien, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Es un gusto y un placer poder estar compartiendo esta segunda enseñanza sobre el aspecto del carácter. Vamos a comenzar orando, pidiéndole la bendición al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos cuides, que nos guíes. Tú sabes el compromiso que tiene nuestro corazón contigo de manifestarte a este mundo. Has dispuesto tú que nosotros seamos los vasos, las vasijas de honra en la cual tú glorificarte. Señor, acuérdate que somos barro. Acuérdate que nada tenemos suficiente, nada tenemos poderoso, Dios. Y acuérdate que precisamente por nuestra necesidad, nuestra fragilidad, es que estamos dando este discipulado. Bendícenos, danos un corazón oidor y receptivo para poder ser objetos en tus manos, Señor. Herramientas útiles en tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados, espero que estén viendo la diapositiva con la cual concluimos la clase pasada. Estuvimos hablando de los temperamentos, estuvimos viendo los distintos temperamentos que tenemos, aquellos 4, y los cuales estaban clasificados por la fuerza mental, por el equilibrio, por la velocidad de la mente, por cuestiones genéticas, o sea, cuestiones de herencia genética. Vimos el temperamento. También estuvimos analizando lo que fueron las emociones, que son propias de las reacciones humanas, propias de, por ejemplo, momentos de enfado, de tristeza, de alegría, que son involuntarias. Y luego estuvimos viendo cómo se suman los pensamientos para dar lugar a los sentimientos. Todo ese conglomerado es lo que nos hace como individuos y nos da una personalidad en el momento en que el carácter va a intervenir para regular y balancear todo esto. O sea, está como elemento regulador de nuestro temperamento y puede balancear las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Bien, hoy queremos comenzar y vamos a estar debatiendo dos extremos erróneos. Es muy importante que compartamos los dos extremos que hay comúnmente en la interpretación de los temperamentos, de la personalidad y todo esto. Número 1, tenemos la expresión de yo no soy culpable, pues no soy consciente de lo que hago, no tengo remedio, soy así y no puedo tratar de cambiar tal naturaleza. Esa es una primera expresión que escuchamos comúnmente y la cual respondemos con esta afirmación. No puede tener tal naturaleza, pero eres responsable de lo que ella haga. O sea, culpable no eres de tener esa naturaleza, pero sí eres responsable de lo que esa naturaleza te invite a hacer. El segundo error, comúnmente también se escucha, soy cristiano y por tanto Dios cambiará mi temperamento, mis emociones y sentimientos a fuerzas. O sea, Dios me va a controlar, Dios obrará poderosamente y me neutralizará. Yo tengo esa naturaleza, tengo esa tendencia, pero Dios a fuerza lo va a hacer. La respuesta es no. Dios no cambiará tu temperamento, Dios cambiará tu carácter. Dios te dará un carácter para que tú sepas balancear y sepas trabajar tu temperamento, tus emociones, tus sentimientos, los cuales se combinan con los pensamientos. O sea, respuesta número 1, tú no tienes la culpa de ser lento, tú no tienes la culpa de ser muy chisposo, chispudo, no tienes la culpa de ser introvertido, no tienes la culpa de esa tendencia natural a ser lento, o sea, flemático, melancólico, no tienes culpa. Pero sí eres responsable de la tendencia que por ser flemático, por ser colérico, por ser sanguíneo, puedes causar en tu vida y en la de los que te rodean. O sea, no eres culpable de haber nacido así, pero esa tendencia te va a hacer responsable de los actos. Y en segundo lugar, no esperes un cambio de temperamento. Salvo ungido, lleno del Espíritu, tu temperamento viene en esa herencia genética, viene en esa consecutividad de genes y en esa formación del ADN que está de tu pasado. Tu temperamento viene de que tienes un pensamiento muy rápido, o muy lento, o muy equilibrado, o muy desequilibrado, y por eso tienes la tendencia que tienes. O sea, puede ser con una tendencia a ser introspectivo, porque tu pensamiento es profundo, es lento, pero es profundo. Y por eso
piensas mucho en ti y por lo cual eres melancólico. Y así tiendes a ser flemático porque tu pensamiento es superficial. Todo te causa risa, no le pones asunto a nada y tu pensamiento tiene la tendencia, tu cerebro, tu conformación cerebral, tiene la conformación de ir sobre lo superficial. Esos estudios son de la ciencia. O sea, nuestro cerebro, nuestro organismo tiene la misma morfología, tiene la misma bioquímica, tiene la misma estructura. Sin embargo, con todo y que nuestros corazones sean iguales, nuestra conformación hormonal, nuestra conformación genética es similar en cuanto a células y bioquímica, nuestros comportamientos son completamente diferentes, nuestros temperamentos, y esto la ciencia lo demuestra. O sea, este consenso de que hay 4 temperamentos es una recopilación de análisis y estudios científicos y por lo tanto no necesitamos saber, o sea, que sea bíblico para reconocerlo. Respetamos la ciencia que respeta a Dios. Entonces, continuamos y es necesario que entendamos y veamos a modo de repaso lo que la clase pasada vimos. En esta tabla les muestro los 4 temperamentos, porque hoy vamos a hablar de estos errores y solamente quiero recordártelo. En esta tabla, a mano izquierda en la columna, podrás estar viendo los 4 temperamentos: el sanguíneo, colérico, el melancólico y el flemático. Y en las 2 columnas hemos puesto, en vez de bueno y malo, hemos puesto la parte, cómo es un temperamento cuando es atendido y cómo concluye ese temperamento cuando es desatendido. Fíjate cómo te explico, porque no quiero que te enfoques en que hay algo bueno o malo, o que un temperamento es mejor que otro. No, eso es el centro de lo que queremos hoy que entiendas. Tu carácter, Dios lo está formando por sobre tu forma genética de ser, tu estructura cerebral, y sobre eso Dios va a formar el carácter de Cristo. Dios además lo va a formar por sobre los pensamientos que más adelante te describo. Número 1, el sanguíneo, y a modo de repaso, recordamos que es una persona muy optimista, que vive el presente, que es espontáneo, amistoso, motivador. Pero cuando una persona sanguínea se desatiende su temperamento y su carácter, no presta asunto a cómo es él y no se conoce. Recuerden que dejamos una tarea en que tú clasificaras cómo eres, cuál de temperamento tienes y los que te rodean también. Cuando un sanguíneo es desatendido, hermanos míos, se convierte en una persona ególatra, una persona poco práctico, alguien desorganizado. Es tan entusiasta que es muy desorganizado. Es tan entusiasta que es superficial. Es mal estudiante, no se concentra, él es siempre dado a la jovialidad. Es de carácter débil porque a él le importa el grupo, le importa que la gente lo reciba. Él es simpático, simpática, es muy sanguíneo, pero es muy superficial. Por tanto, una de las fuertes tentaciones de ellos es que siempre están tentados a la lujuria. Gustan caer bien, gusta que le digan que están elegante, bonito, feo. Recuerden, no es malo en sí mismo, pero es una tendencia que te hará responsable de los actos con los cuales caiga. O sea, un sanguíneo desatendido, muy probable que caiga en fornicación y en adulterio. Un colérico, el otro ejemplo, el otro temperamento, es una persona muy pragmático. Recuerdan, hablamos de los líderes, es una persona autoconfiado, un hombre que no ve obstáculos, una mujer que es temeraria, que es excesivamente valiente. Y eso, cuando se desatiende, cuando ese temperamento, cuando esa forma de ser no se atiende, se convierte en una persona iracunda, un dictador, una persona rencorosa, cruel, que triunfa pasando por encima de los demás. Es alguien insensible, alguien que aprende a ser independiente, no le hace falta nada ni nadie. ¿Por qué? Porque su temperamento tiende a ser resuelto, tiende a resolver con su fuerza, pero no lo ha atendido. Por tanto, su carácter débil, al no atender su forma de ser, su temperamento, lo convierte en alguien cruel, alguien que es insensible. El melancólico, recordarán, son ese tipo de genios. Los melancólicos son las personas que continuamente son muy reservados, pero son muy analíticos, son muy profundos, son personas que escogen bien a sus amigos. Ellos son los perfeccionistas. Los melancólicos son los perfeccionistas. A ellos les gusta todo bien hecho y si no, no lo hacen.
Son personas que tienen un círculo estrecho de amistades. Ellos saben cogerle todo defecto a cualquier sistema o persona y tienen la tendencia a ser de un pensamiento muy profundo. Entre paréntesis, hay estadísticas que dicen que los grandes genios del mundo que nos han traído a esta civilización son melancólicos. Son personas de detalle, perfeccionistas, perseverantes, son personas muy denodadas que tienen la tendencia, cuando se descuidan, se desatienden, a ser egocéntricos. Ellos menosprecian porque los demás no son como ellos. Ellos tienden a ser hipersensibles. Ellos agigantan el problema y llegan a ser hipocondríacos. Ellos se victimizan fácil, ya porque no se les hace caso. Son genios y entonces automáticamente caen en depresión. Pueden caer en venganza, pueden ser despectivos, pueden incluso ser tan autocontemplativos que lleguen a ser víctimas hasta de un suicidio. Entonces, y por último, el flemático es alguien sereno, es alguien objetivo cuando se atiende, cumplidor, es muy chistoso, es muy humorista, él siempre está de buen humor, pero cuando él se desatiende, tiende a ser muy ocioso, muy perezoso, lento. Él no es comprometido. Un flemático no se compromete. Entonces, todo esto, lo que queremos que entienda que es algo que tú tienes en tu persona, que está en tu forma de pensar, de ver el mundo, de reaccionar mentalmente, lo cual no es bueno ni malo. Simple y llanamente, cuando lo atiendes, lo pones en función del bien, y cuando lo desatiende, ese temperamento coge rienda suelta. Por otra parte, tenemos un ejemplo integrativo muy bueno que lo que me parece ideal para que lo entiendan. Míralo ilustrado a la mercadotecnia. Un impetuoso colérico fabrica algo que inventó el genial melancólico. Lo vende el apuesto sanguíneo y lo disfruta el tranquilo flemático. Para que entienda, el melancólico es un genio, inventa algo, pero no lo sabe fabricar. El líder fuerte lo fabrica porque tiene control, pero no lo sabe vender porque no es chispudo, no es entusiasta. Lo vende el sanguíneo. Y por último se lo come el flemático, que es perezoso, que tiende a reírse, a mirar, a estar de espectador y no de actor. Es un ejemplo integrativo para que tengas una idea. A esto le sumamos lo que en la clase pasada vimos, los pensamientos. ¿Qué somos nosotros como seres? Y hoy el propósito de esta enseñanza es barrer el error de que esa forma de ser, que ahorita veremos que se llama en la Biblia carne, no tiene arreglo. Somos así y por eso nuestro carácter es fuerte y la gente no nos entiende porque dicen que tenemos mal carácter, que no nos esforzamos, unos tienden a deprimirse en la primera, otras madres no saben dar disciplina, los esposos no saben cuidar las casas si no es a puro golpe o a puro remate, y los caracteres aún en Cristo, pues lo vamos enmendando muchas veces a puro golpe. ¿Qué pasa? Un principio que tienes que entender, ya sabes qué es el temperamento, y te repito, a modo también de repaso, que somos también producto de los pensamientos. Los pensamientos son estándares sociales de nuestras comunidades, de nuestro entorno, con los cuales nosotros nos hemos desarrollado. O sea, quiero que entiendas que por demás, si tú tienes un temperamento dado porque tu mente, por ejemplo, es dada a la ira, o dada a la impetuosidad, o dado al mal carácter como un colérico, y vives en un ambiente de violencia, ¿qué va a ser tu persona? Si tienes un humor, un estado de humor así agriado por tendencia, y para colmo, los pensamientos de tu cultura son a la violencia, seguramente tu carácter se va a deformar mucho. Igual, los pensamientos, amados míos, nos vienen a terminar de conformar el viejo hombre o la carne, de lo cual vamos a hablar ahora, que tiene la Biblia respuesta para ese problema. Tiene respuesta la Biblia para qué pasa cuando nuestra carne está indisciplinada, cuando ese tipo de persona se hace difícil de controlar porque tiene un temperamento que me pone en problemas para atenderlo,
y tiene pensamientos como estos. Tenemos el fariseísmo, culturas muy religiosas, pero para nada piadosas. Tenemos culturas de vicios, sociedades de pensamiento que alaban. Tenemos que gobernantes que nos trajeron hasta aquí, que nos los pasaron nuestros padres, la cultura, que tampoco somos culpables de tales pensamientos, los hemos heredado de las sociedades de donde venimos y tenemos que también vencer ese temperamento que tiene una tendencia, el colérico a la ira, el sanguíneo a la jocosidad, al entusiasmo y cada uno a donde iba. Entonces nuestro carácter va a tener que responder a ese tipo de influencia. Culturas materialistas, nos las trajeron nuestros padres, nuestra familia, nuestra comunidad. Culturas anárquicas, donde la desobediencia es exaltada. Culturas de vicio, de mucha violencia. Colombia, lugares de muchas pandillas, los maras, Salvador, Honduras, son la información que recibe nuestra persona que desde niño está viendo eso. Por tanto, quiero que entiendas que esa conformación es lo que nosotros vamos a estar hoy explicando los dos errores. ¿Qué es la carne? Y para ello me gustaría que vieran el PowerPoint, pero se los voy a ir leyendo. La carne nosotros tenemos que entenderla como ese ente teológico que gracias a Pablo, el apóstol, nos lo describió. Sí, no se observa la pantalla, no estoy con la computadora. Me perdonan, bueno, hubo problemas con la internet y bueno, les mandaré luego este PowerPoint. La carne, por tanto, tenemos que este ente que en la Biblia viene descrito por Pablo y usa un vocablo griego que se llama sar. El vocablo sar significa cuerpo humano y humanidad. O sea, cuando nosotros hablamos y le explicamos a las personas qué es andar en la carne, muchos responden automáticamente y dicen, andar en la carne es estar en borrachera, estar en pecado, en adulterio, en fornicación y todo eso. Bueno, amados míos, la carne en sí, la carne, bíblicamente hablando, no es la borrachera. No es el pecado de la fornicación, el pecado de la idolatría. Esto tenemos que entenderlo hoy para nosotros poder trabajar cooperadamente en nuestro carácter para vencer la carne. La carne, explicada escrituralmente como hablando de un cuerpo humano y una humanidad. Veámoslo como el conjunto que está formado por tu temperamento y la suma de los pensamientos, los estándares de valores que tú recibiste desde la niñez. Esos estándares de pensamiento te traen un sentimiento y te traen una escala de pensamientos en tu vida a la cual tú respondes. Tú respondes a la violencia porque te enseñaron. Tú respondes a la ira, respondes a la competencia, al ser hermoso, a hablar de esa carne como que tiene deseos y tiene obras. La carne en la Biblia, por tanto, es tu naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene deseos y tiene obras. Es importante que entiendas eso. Muchos culpan a la carne, incluso se llega a usar un término como que la naturaleza es pecaminosa o que la carne en sí mismo es mala. Ya no es así. Tu carne es tu naturaleza. Tú no eres responsable de estructural nerviosa, ni de los genes que te trajeron, ni de la cultura donde naciste. Desde que abres los ojos, te están enseñando a fornicar, a pecar, a golpear, y de ello tú no eres culpable, no eres muchas veces ni consciente. Pero no por eso nosotros podemos repetimos, decir que pues no tengo culpa, yo soy así, el mundo me hizo así, mi familia me hizo así, porque esa conformación que se llama carne, en la Biblia hay promesa para vencerla. La Biblia nos da la promesa de vencer la carne, repito, que es pues a ser introvertido o a ser extrovertido, ese temperamento sumado a los pensamientos, y lo dice en Gálatas, y hay un contraste en Gálatas. Voy a usar una versión, dolor que no la pueden leer, en la Biblia que está en la palabra de Dios para todo, una revisión
similar a la Valera, y quiero que la acción que nos puede esclarecer un poco más. Gálatas 5, versículo 16 dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. En la Reina Valera, muy acostumbrado a leerla, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, espíritu contra la carne. Esto nos va a decir entonces que nosotros hemos llegado hasta aquí con una tendencia que podrá ser amoral, o sea, no tiene un valor moral, el ser colérico, el ser flemático, no tiene valor moral, pero cuando se suman los pensamientos aquí, ya adquiere un valor moral de pelear contra lo justo, lo santo y lo bueno, al punto que la Biblia declara que se oponen al espíritu. Digamos, por ejemplo, que la carne te pide comer y quieres saciar el apetito. Es en sí malo. La carne te puede pedir tener sexo. Repito, es por eso la carne es mala. Pues tú quieres poder descansar, pero tienes un hijo. El querer descansar es en sí algo malo, pero hay algo que mentalmente se conformó y es descanso y no atiendo a mi hijo que perezca, que no sé, que se abandone. Ese tipo de pensamiento que lleva a tu carne a obediencia a un descanso cuando no es conveniente, es a lo que llamamos aquí una oposición al espíritu. Es cuando la naturaleza tuya tiene un apetito y tanto lo que Pablo nos está diciendo es que ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja porque hay una lucha. El espíritu se va a oponer a eso. Y entonces, por eso dice, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. De modo que el error número uno de pensar que una persona por tener esa tendencia y haber sido formado tiene que andar así de esclavo es un error. Digamos, madres que las enseñaron a ser tolerantes, dependientes, a ser tan sumisas que no tienen identidad, que se envilecen, que se dejan golpear, o esposos que crecen en ambientes de cobardía, donde se les enseñó a no exponer su defensa, o jóvenes que no se les enseñó a definir su identidad y a callarse, fueron criados en un ambiente de servilismo, la cobardía. Ese joven trae luego un carácter deformado y él no se da cuenta cuando, teniendo que defender a su familia, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque su carne trae una tendencia a la cobardía y por demás fue incitado por los padres a mantener esa cobardía. No va a saber levantar la mano para llevar la contraria, no podrá nunca exponer una verdad, no podrá defender un principio bíblico, tendrá pena, quiere, sabe, tiene argumento, pero tiene complejos, le da pena porque es el único. La presión grupal lo va a aplastar porque su carácter quedó deformado por una cobardía enseñada, transmitida, y ahí está la pelea entonces del espíritu combatiendo contra ese viejo hombre, contra esa carne, para que no haga los deseos que tiene. ¿Cuál es el deseo? Enajenación. Deseo de cobardía. No, mejor vayámonos. Deseo, pues, por eso luego caen en amarguras, se amargan. El sanguíneo se arregla, se viste porque le necesita mucho ser aplaudido y luego no se da cuenta que es un narcisista, que ha caído en una cultura donde necesita que todos le digan que está lindo o está linda. Y entonces se va arrastrando hasta que cae en una fornicación y luego caen en lujurias. Todo ese tipo de arrastre de un carácter que va siendo deformado. Recuerden, primero un temperamento, luego pensamientos, la familia, el ambiente, la comunidad, la cultura,
conforman tu viejo hombre y tu carne, esa carne tendrá deseos y obras. Entonces, ¿qué cosa es andar en la carne de Romanos 8? ¿Será posible vencer ese viejo hombre, esa vieja carne? ¿O porque tenemos un temperamento y un mal pasado, tenemos que estar reducidos a eso? ¿De dónde venimos nosotros como producto? ¿Quién nos formó? ¿Quién nos llevó a un estado de carácter degradado? ¿Por qué no podemos pasando? Es muy importante que entendamos la gran victoria que muestra el Evangelio en el libro de Romanos capítulo 8, pero necesitamos barrer primero que todo estos errores. El error de creer que no se puede. Déjame decirte que hay iglesias, religiones, culturas que creen que no se puede vencer la carne, que estará con nosotros siempre, que somos así, que tenemos la tendencia a ser así. Hay culturas que aprenden la depresión. Hay quien alaba la introspección. Hay quien llama que santo es el que es muy callado. Hay quien cree que ser una persona humilde es ser una persona que habla tierno, que habla bonito. Sin embargo, puede ser un pecador soberbio, pero habla bonito. Te habla dulce. Hay quien piensa que una persona de dulce hablar es humilde y puede ser una persona que tiene su carácter muy deformado. Su carne le lleva, le invita y le seduce a hablar así para caer bien. Necesita caer bien, por tanto, su viejo hombre está adicto. Necesita una fuerza espiritual, Dios, el Espíritu Santo, que le lleve a poner por debajo su temperamento, sus pensamientos y lo ponga en función de una versión de Dios, o sea, una versión de... Entonces, tenemos que mirar Romanos 8, versículo 1, pero igual quiero leerla en otra versión. Miren, qué bonito la versión de Palabra de Dios para Todo y es una versión que ha pasado revisiones y quiero ilustrarlo. La Biblia dice que Dios, Romanos 8.1, no condena a los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley de vida nos liberó de la ley que trae pecado y muerte. La ley no tenía, la ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales, nuestra carne, la debilitó. Pero Dios hizo a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca y con una ofrenda de esa vida humana para condenar el pecado. Si quizás no lo recuerdas, estoy leyendo lo que ya nos hemos leído en la Valera del 60, dice que lo que era imposible para la ley, o sea, por cuanto era débil por la carne, la guía, una vida altruista, la carne no podía, no se decidía a obedecerla. Recuerden por qué, por el estado de los pensamientos heredados, por aquel temperamento disoluto, no controlado. Dios mandó a su Hijo en igual condición nuestra, con igual naturaleza humana, y en esa naturaleza humana tentable, que tiene un temperamento, que tiene pensamiento, que vive en una cultura, esa naturaleza la trajo nuestro amado. Tuvo nuestra naturaleza, tuvo también temperamento, tuvo también una influencia de su medio, tuvo una cultura de la niñez, tuvo una información de los padres, tuvo un imperio que lo gobernó, tuvo una ley religiosa, tuvo un estándar social. Esa naturaleza que fue conformada en el hijo de José y María, supuestamente sabemos que es del Espíritu, esa naturaleza le hizo que él podía representarnos con carne, igual que nosotros. Y Dios lo hizo así para demostrar que allí en la carne, que nos da el Evangelio, es que Dios en su Hijo puso nuestra naturaleza, esa misma fragilidad, esa misma tendencia a seguir lo que te enseñan, esa misma incitación que siente nuestra carne a cuando quiere algo, discutirlo, pedirlo y si no, entrar en crisis, esa tendencia
la tuvo también nuestro amado Señor. Y entonces lo que nos viene luego el apóstol a decir es que hay una nueva vida en Cristo, pero es para los que se dejan guiar por el Espíritu. Dice en el versículo 4, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como Él exige en la ley. Ahora nosotros no seguimos esos deseos naturales, ahora seguimos al Espíritu. Los que siguen esos deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven según los deseos del Espíritu. ¿Qué nos dice la Biblia? Andar en la carne, por tanto, es hacerle caso a los deseos de tu ego. Andar en el Espíritu, por tanto, es entender lo que quiere Dios y obedecerlo. ¿Cómo va a formar Dios nuestro carácter? Habrá una batalla en nuestro interior. Habrá una batalla de nuestra carne que en una primera parte es amoral, no tiene un valor moral de bueno o malo, pero luego tiene una información que te la dieron tus amigos, te la dio el mundo, te la dio tu trabajo, y esa información se opone al espíritu. Tú tendrás que validar a qué vas a obedecer. Podrás ser líder, podrás estar bautizado, podrás ser mundano, podrás ser cristiano, podrás no entender nada, pero dentro de ti se va a desarrollar una batalla. ¿Quiénes son los carnales? ¿Quiénes son los que andan en la carne? Los que le dan libertad a esos deseos de la carne. Los que no validan, los que no revisan lo que ellos están pensando y lo que están sintiendo, cuán agradable es a Dios. Por tanto, formar un reto y una meta de que tú vas a estar continuamente filtrando tus pensamientos y tus emociones, lo que tú estás sintiendo, lo vas a estar filtrando y no va a ser en automático como algunos piensan. Algunos creen que Dios lo hará por ti, que Dios te impedirá sentir lo que sientes. Hermano, no es así. El sanguíneo, como es carismático, tendrá la tendencia hasta que se muera de caer bien. Y al caer bien, tendrá problemas con la lujuria. Y las personas querrán estar con él, incluyendo las del sexo opuesto. La persona que tiene la tendencia a ser melancólico, va a ser muy analítico, va a ser muy profundo, pero va a tener una tendencia a menospreciar a su hermano. Va a escuchar a un predicador y va a decir, ya yo eso me lo sé, no predica bien. Y Dios puede estarle hablando, pero él es flemático, tiene una tendencia. Él no quiere dejarse tratar por Dios, él no es capaz de humillarse, a menos que él le diga a Dios, Dios, ¿es la actitud adecuada? Que yo esté resistiendo lo que a mí se me quiere enseñar, porque ya me lo sepa. Por tanto, el flemático tendrá que ponerse continuamente entendiendo que ha de revisar lo que siente según Dios. Es así como se vive en la carne o se vive en el espíritu. La carne no tiene unos deseos que se impongan, tampoco el espíritu. La carne tiene simple y llanamente invitaciones, también el espíritu. En la carne nosotros tenemos pensamientos, vinieron de nuestros pasados, también el espíritu trae sus pensamientos que vienen de lo que Dios nos ha inspirado. Por tanto, aquí Pablo lo que nos está diciendo es, cuando alguien, dice en el versículo 7, se deja controlar por su naturaleza humana, está contra Dios. Y si se niega a obedecer la ley de Dios, de hecho, no es capaz de obedecerla. ¿Por qué? Porque se ha dejado controlar por la naturaleza humana. Porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. O sea, muy claro, porque tú tengas apetito, no tienes por qué dejarlo cumplir. Y pongamos un ejemplo. Habrá un día en que te va a doler mucho tener que corregir a alguien. Y tu carne, tus complejos, tus penas, tu vergüenza, la cultura que te enseñó, dice, no, yo eso se lo dejo a Dios. Y vas a entrar en cobardía, porque el Espíritu te va a mandar y te va a decir, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y hay un pensamiento que dice, repréndelo, pero hay otro que dice, no, déjalo en las manos de Dios. Es así como va a estar la carne y el Espíritu. El problema y un deseo del Espíritu diciendo, corrige a tu hermano o corrige a tu prójimo. Va a haber una batalla interior. Quien se deje arrastrar por los deseos de la carne, dice la Biblia,
no puede agradar a Dios. Hay tiempo, amado, que hay que hablar. Hay tiempo en la vida de los apóstoles, la vida de Jesús, y ya veremos, significará con que hay que ser sujeto, y en verdad lo que no quiere ser honesto y decir que es cobarde. Y es mejor decir que la Biblia manda. Cuando que hablarán de celo, entender qué tipo de persona tengo delante, que voy a reprender, pero qué es lo que le cura el amor, y hasta la reprensión tiene que venir, como dice la Biblia, a corregir el pecado. Y luego disfrazan su cólera de personas que son muy coléricos, y ellos, bueno, dicen que es celo de Dios. Y no es verdad, la carne les está reprendiendo, les está mandando a hacer algo, pero el espíritu les está reprendiendo. Y allí entra una batalla. Por tanto, ustedes, dice Pablo, los hijos de Dios no son controlados por sus deseos naturales, sino por el espíritu, porque el espíritu de Dios vive en ustedes, pero el que no tiene el espíritu de Cristo no pertenece a él. Y aquí, con esto, quiero concluir este análisis. El punto determinante de cómo temperamento y pensamientos es una persona. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, literalmente nunca vamos ni poder agradar a Dios, ni nunca vamos a poder gobernar nuestra carne. Y la Biblia nos llama que no pertenecemos a Cristo. Por tanto, este discipulado del carácter, quiero dejarte claro que no es una clase de formas. No puedo darte herramientas que te lleven a vivir a la altura de Cristo. Lo único que te lleva a vivir a la vida de Cristo es una persona que viva dentro de ti, que se llama Espíritu Santo. Nosotros te vamos a enseñar, una vez que tengas el Espíritu Santo, a andar conforme a Cristo en tu cultura. Si hay matones, te vamos a explicar cuando en tu barrio, como a un político, vamos a hablar de los militares, del deporte, vamos a hablar del internet. En las sucesivas clases vamos a hablar de muchos temas de esto, pero quiero que entiendas que la persona del Espíritu Santo es insustituible. La clase que te va a dar el Espíritu Santo va dentro de ti. Esa es la vida que va a fluir dentro de ti para vencer la carne. Quien no haya tenido una experiencia de salvación, podemos ayudarle, pero ser para una persona que no haya conocido todavía al Dios del cielo. Te invito a hacer un alto en tu vida y si no lo has conocido, decirle: Señor, quiero primero tenerte, que tú vivas dentro de mí. Soy un ser indomable, soy una persona que no me puedo controlar, pero yo sé que tú me puedes controlar. Así que haz un alto en tu vida y busca al Señor y ten esa experiencia de salvación donde tú puedas y desde dentro seas comandado. Si no, literalmente en consejería, en conferencia, en tratamiento de psicología que hemos impartido, realmente nos quedamos así limitados porque las personas no pueden cambiar, no pueden domar. Tienen muchos pensamientos formados de sus pasados y tienen un temperamento rebelde. Solamente Dios desde dentro puede obrar en ellos. La Biblia, por tanto, deja claro que quien no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Lo que Dios va a hacer dentro de ti no lo podré hacer yo ni nadie con ningún discipulado. El carácter se te va a formar siempre y cuando Dios viva dentro de ti y Él te va a dar argumentos. Lo que vamos a hacer con este discipulado, referencia. ¿Qué pasa cuando estás entre samaritanos? ¿Qué pasa cuando estás entre romanos? Lo que vas a aprender en este discipulado es cómo comportarte cuando hay un ambiente polémico, cuando está la mera, cómo comportarte en el mundo, ya que en él estamos, pero no militamos en el mundo. Este discipulado te va a enseñar formas. El principio de vida te lo va a dar el Espíritu desde dentro de ti. Los principios, qué acción a vivir, cómo vivirlo, eso te lo dará el Espíritu y te lo dejo claro. Por tanto,
¿Qué cosa es un carnal? Termina Pablo diciendo, si ustedes viven de acuerdo a sus deseos naturales, a su carne, morirán. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Invitación de Dios, tener el Espíritu de Dios para llevar la vida celestial, la vida que agrada a Dios. Entonces, hay una manera de vencer aquello que nos reducía, que nos esclavizaba, y es teniendo a Dios viviendo dentro de ti, porque de otra forma es imposible tener un dominio sobre todo aquello. Concluyo que no es pueblo de Dios basada en tus temperamentos, sería andar en la carne. Andar en la carne, por tanto, es dejarte llevar por tus sentimientos, es apoyarte en tu fuerza para vencer tus fuerzas. No puede. Andar en la carne es creer que tú con tu sabiduría podrás vencerte a ese genio, a esa persona depresiva, a esa persona calculadora, a esa persona huraña, a esa persona que se aira, pensar que con tu fuerza lo puedes vencer. Allí no lo vas a lograr y vas a producir muerte. Andar en el Espíritu es cumplir esas demandas del Espíritu que va a emanar desde dentro de ti y te va a llevar a una vida victoriosa sobre esa naturaleza. Mientras más viva esté la naturaleza divina, más muerta estará la naturaleza humana y viceversa. Si la naturaleza divina estará muerta, la naturaleza humana estará viva. Por tanto, ese es el dilema que en la Biblia vemos siempre con el viejo hombre. Segundo error, no puedes creer que Dios lo hará en automático. Tu viejo hombre está ahí y el único que lo mantiene en la cruz es el espíritu de vida, y tú le obedeces en decisiones diarias, cotidianas. Entonces tú vas a poder tener una victoria sobre él y una vida divina. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ti, ¿cómo podrás tener esa vida de victoria sobre la carne? Entonces, carne y carácter, entendemos entonces ya que son esas personas que trabajan por lo que sienten, y el carácter guiado de Cristo son aquellas personas que son guiadas por el Espíritu para vencer el temperamento y los sentimientos. Quiero mostrarte los 4 temperamentos ahora para que puedas ver la belleza de tener el carácter de Cristo. Ya dijimos que un sanguíneo, por ejemplo, y te lo voy a ilustrar muy rápido, es una persona que es entusiasta, que es así, que es poco profundo. Y quiero ilustrártelo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, si tú recuerdas, era quien, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Era el que enseguida le hacía las preguntas al Señor. Señor, impetuosamente decía, yo te voy a defender. Sin embargo, ese espíritu de Pedro era poco analítico. Esa persona de Pedro, en el momento de la prueba, como ya sabemos, lo negó. Y ya luego vemos cuando fue lleno del Espíritu, ese Pedro sanguíneo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un apóstol preocupado con la iglesia. Lo vemos como un apóstol preocupado por los nuevos, por los que no tenían comida. Lo vemos preocupado con la obra del Espíritu. Y por último día, murió, y cuando lo van a crucificar, pidió que lo crucificaran cabeza para abajo. O sea, yo digo, tremendo, es que los dijo, no, ya que me van a matar, él ni lo piensa. Dice, no, cabeza abajo, yo no puedo morir como mi maestro. Y fue crucificado de esa manera Pedro, porque su espíritu era así. Él traía, sin embargo, domado por el espíritu, Pedro pudo, fíjense, son estudiosos, cuando se forma la revuelta en Jerusalén, que las viudas de los griegos eran desatendidas, ¿qué dijo Pedro? Vamos a escoger a 7 diáconos, porque nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra. Aquel que se decía que era sin letra y del vulgo, ahora quería preocuparse por la palabra. Un sanguíneo estudioso. Miren ustedes lo que hace el espíritu. Un sanguíneo queriendo estudiar. El sanguíneo es entusiasta, el sanguíneo habla rápido, no es profundo, no analiza. Cuando Pedro da el discurso
no parece ser sanguíneo. Ah, pero es que el discurso lo está dando un sanguíneo domado por el Espíritu. Es la belleza que quiero que vean, que nuestros temperamentos están ahí, pero cuando el Espíritu viene y llena tu vida, cuando tú te dejas influenciar por Él, tú eres una persona celestial, alguien maravilloso que va a dar mucho fruto para Dios. Muchos momentos tenemos que la vida de Pedro la tenemos de la Biblia y la vemos con esa alegría de un hombre que fue usado por Dios sin egocentrismo, que pudo aceptar la reprensión de Pablo, un hombre que pudo hablar del amor, ministrar el amor, que pudo aceptar el martirio y enseñar a que se tolerara aquel martirio. Un sanguíneo no hace eso, a menos que esté domado por el Espíritu. Del colérico, ¿de quién podemos enseñarte? De Pablo. Dice la Biblia que Pablo respiraba muerte, que Pablo traía amenazas contra Esteban. Pablo era un hombre de un espíritu muy colérico, lleno de furia, un hombre determinado, un hombre implacable, un hombre celoso, un hombre estricto. Pablo era un hombre que cuando decidía hacer algo irracional, al punto de lo irracional, con orejera. Sin embargo, ¿qué nos muestra la Biblia de ese Pablo, de ese Saulo transformado en Pablo? Podemos ver a un Pablo que termina diciendo, amado, quienes sufro de nuevo dolores de parto, realmente, y dice, dice, porque sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un colérico sufriendo dolores de parto para que Cristo sea formado en otro. No, un colérico da orden, un colérico expulsa, un colérico critica, un colérico domado por el Espíritu. No solo diciendo eso. Miren lo que dice este colérico Pablo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, a los que lo perseguían, judíos, él dijo, yo mismo quisiera ser maldito. Un colérico no dice eso. Un colérico dice que se mueran. Yo primero llega a ser insensible, autoministrando. Es un colérico domado por el Espíritu que puede hablar, hijitos, estoy sufriendo dolores de parto. Un hombre domado, templado, que no hace crisis. Si fuera por él mismo, él prefería ser eliminado por tal de que otros entraran. Esa generosidad, esa belleza de carácter, la da el espíritu que vivía en Pablo. Y aunque Pablo hubiera sido un hombre que respiraba amenazas y muerte, fue domado. Ahí te pongo un ejemplo de un colérico muy fuerte. También podemos hablar de un melancólico que el Espíritu lo llenó. ¿De quién podemos mostrarte? Del apóstol Tomás. El apóstol Tomás, si recuerdan, no solo aquel pasaje de cuando pide poner el dedo en los huecos de los clavos, no solo ahí, hay un pasaje más fuerte que es cuando en Juan 11, cuando Jesús va hasta Betania, porque había muerto su amigo Lázaro, y los judíos lo querían matar, lo perseguían para matar. Y Tomás, melancólico, dice así, que recuerden que es un hombre sabio, inteligente, dice así, no, vamos nosotros también para que muramos con él. Es una ironía, está diciendo, este no se da cuenta que si vamos a Betania, ya nos van a matar. Pero ¿dónde tiene la cabeza Jesús? Bueno, ya vamos para que nos maten a todos. Tenía la tendencia a ser pesimista. Ese Tomás usaba ironía, usaba expresiones jocosas para ridiculizar, porque no se era tan inteligente como él. Tomás está preguntándose, no, 10 apóstoles le están diciendo que lo vieron vivo y él está diciendo, no, la prueba, ¿dónde está el hueco? Si yo no lo veo, no lo creo. Bueno, este Tomás fue el apóstol en la India. Este melancólico, lleno del Espíritu, fue el hombre que fue martirizado por su fe, que murió con un coraje que solamente puede brindar el Espíritu Santo, que levantó una iglesia al sur de la India, que llegó a ser un fiel siervo allí en la India y trajo una iglesia naciente, florecida,
y que también recibió el martirio como discípulo del amado Maestro. O sea, un melancólico lleno del Espíritu deja de dudar de sí mismo. Todo esto te lo explico por si lo eres, por si eres perfeccionista. Entiendas que la llenura del Espíritu te va a hacer una persona que pueda ver con cuidado a tu hermano, que puedas tener empatía por él, que puedas sobrellevarlo, que no te rías, que no lo ridiculices, que no lo menosprecies porque tiene otro estatus. Tú reconoces tu tendencia y di, Señor, yo te necesito porque este es mi hermano. Sepa más, sepa menos, tenga más, tenga menos, es mi hermano. Yo necesito que tú domines mi vida para bendecirlo. Esto lo va a hacer Dios. Y por último, el flemático. A quien ponerte un caso bien ilustrado fue Abraham. ¿Por qué Abraham? Si te das cuenta las veces que Abraham estuvo teniendo temor de que le tomaran a su esposa Sara como mujer, que era tan hermosa, en el tomarla otro, él llega a andar en una especie de egoísmo, en una especie de duda. Sin embargo, es un hombre que cuando Dios le da la fe por ese don, él dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia, al punto de entregar su hijo. Este Abraham pudo salir así a rumbo hacia una tierra que no sabía hacia dónde porque Dios se la mostró. Un estado pesaroso, llegó a ser un hombre muy próspero, llegó a ser un hombre que pudo ser llamado el padre de la fe, el padre de multitudes, porque su temperamento, su carácter fue cambiado de flemático a un hombre de fe, a un hombre lleno del Espíritu. Concluyo recordándote que tú naciste con unas cualidades que van a batallar en toda tu vida. Esa es tu carne. En Cristo, después de la cruz, después de ser salvo, después de ser bautizado, van a estar batallando. No son buenas ni malas. Aquellos pensamientos que te inculcan formar tu viejo hombre, que sí van a tener deseos contra el Espíritu y tú eres responsable de validarla. El Espíritu Santo y tú trabajarán para la gloria de Dios desde dentro. Aquellas culturas, aquellos preceptos, y por un hombre, por un padre, por un hermano que tenga sabiduría según la Biblia y pueda dártela. No puedes competir. Los temperamentos no se evalúan por competencia. Ya te digo, somos creados según Dios para andar con Él. No hay un temperamento mejor que otro. No, el carácter es el que lo va a domar, es el que va a equilibrar. Somos, amado mío, diseñados para andar en equipo. Tú no compitas, mejor complementa, colabora. Intercolérico, hay un sanguíneo. Recuerda la ilustración que te puse. Lo que inventa el genio melancólico, lo fabrica el impetuoso y el duro colérico. Lo vende porque es entusiasta el sanguíneo y lo consume el flemático. Somos un equipo. Cada cual tiene una parte. Tú no eres mejor que nadie ni nadie es mejor que tú. Tienes que entender que mejor colaboramos, trabajamos a todo lo que Él quiere conforme a su multiforme gracia. Juntos hacemos ese perfecto corolario que el Maestro quiere para llevar a cabo su obra. La gran revelación ya la tienes. Es el Espíritu. Lo que tienes que hacer para que este discipulado funcione en tu vida es primero decirle, Señor, quiero ser poseído por ti. Si no, todo lo que aquí se va a dar te será letra muerta. Te vamos a enseñar muchas cosas para con tu esposa, tus hijos, para con tus trabajadores. Te vamos a explicar funciones, momentos que serán un poco fuertes a nuestra cultura, pero para allá vamos. Pero si no estás lleno del Espíritu, no va, puede ser que tengas ideas desequilibradas, puedes pensar que estás yendo al mundo, o puedes pensar que se te está invitando a que seas una persona de conflicto, por ejemplo, los apóstoles y todos los demás ejemplos. Si no te guía el Espíritu, puedes no tener una completa comprensión de este discipulado. Recuerda estos puntos críticos que te estamos explicando, porque en lo adelante, cuando te expliquemos puntos fuertes que vivió Jesús, los apóstoles y los demás,
puedes entrar en crisis. Cuando se te explique por qué no has dado vara, formación, por qué tus vecinos te gobiernan, por qué en Sodoma te hundiste, entonces vas a pensar que es un problema cultural, que es de Cuba, que alguien aquí se vive así, y no. Y es que no has tomado en cuenta la llenura del Espíritu y esa unión indisoluble con Él. Dejo una tarea. La próxima clase vamos a hablar del mundo, porque en él estamos, pero no vivimos conforme al mundo, no militamos. Y dejo una tarea. Es una enseñanza que va a la cabaña más cerca de Sodoma, tu tienda más cerca de Sodoma. Es una enseñanza que impartió el hermano Luis Peralta, de Honduras, de una Santa Cena. Invito a escucharla, la vamos a subir al grupo y es tarea indispensable. Tienes que escuchar que nos marca Dios y el mundo. Tienes que entender el límite, tienes que entender cuáles son los principios que llevaron a Lot a descuidar cosas y hasta dónde se mudó y hasta dónde se acercó. La vamos a subir al grupo y es una tarea. Hasta hoy espero que te hayas clasificado tu temperamento, tu forma de ser, tu pasado, que hayas clasificado lo que te rodea y te pido por favor que también hagas esta tarea de escuchar esta enseñanza. Repito, en las sucesivas clases no va a haber tanta teología como historia del cristianismo y como analogías de aquellos tiempos y nuestros tiempos. Cómo vivió Jesús, cómo vivimos nosotros. Este discipulado va a ser práctico, va a ser antropología práctica, te va a enseñar fundamentos de vida práctica, te va a ayudar a aterrizar estos principios bíblicos a tu vida cotidiana. Esta enseñanza que da el hermano Luis Peralta va a ser una base teológica, doctrinal, que nos va a servir como baranda para nosotros poderla mantener en todo el seguimiento de este discipulado. Lo dejo como tarea y te invito a estar con el próximo miércoles igual a las 8:30. Que Dios lo bendiga. En el grupo, pues todas las preguntas que se quieran, ahí las estaremos viendo y si es necesario, las respondemos en otra enseñanza. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar juntos y meditemos en todo esto. Amén.